Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? También bien, gracias, Leticia. ¿Cómo les fue con su cuento? Pues bien, al principio no sabía qué escribir, pero luego empezó a fluir y lo mandé a tiempo. Ok. 11 ya entregaron su actividad. Y vamos a ver qué decía la actividad. Escribir un cuento educativo en donde se desarrolle una habilidad o competencia emocional para el personaje principal y que tenga impacto hacia otros participantes de la historia. La historia tiene que ser original, o sea, no copiada, creativa, educativa y entretenida, porque es un cuento. Puede ser dirigida a niños o a personas en riesgo de vivir violencia de género. La extensión del cuento es libre y puede ser ilustrada. Y no sé por qué salió de repente, no sé, que a lo mejor le piqué algo y cuando vi que estaban enviándome solicitudes de formulario, yo hasta no, le pregunto a una alumna, explícame por qué me estás mandando. Y ya vi, yo había anexado a la tarea un formulario, pero estaba en blanco. Entonces ya lo borré y ustedes decían, ¿y ese formulario qué? ¿No? O ni se dieron cuenta. Sí, de hecho yo fui la que le había mandado la autorización para el formulario. Sí, yo te digo, a ver, explícame. Dice, le digo, explícame para qué me pides permiso de ese formulario. Yo ya después cuando vi la actividad, yo ahí estaba, pero no sé cómo fue que lo anexé. Pero bueno, el chiste es que ya hicieron su actividad y me van a decir cómo fue la experiencia y en qué les ayudó. Y ahorita vamos a revisar un cuento, el que quiera o la que quiera compartir su cuento. ¿Le encontraron sentido? ¿No le encontraron sentido? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Les enseñó algo? ¿Cuál es la dificultad con Pues la que enseñó? en mi caso, pues fue, yo creo que no fue ni fácil ni difícil, solamente como que agarrar la idea y dejarla como que fluir. A lo mejor sí tener como en cuenta los elementos que pedía de la habilidad emocional, pero pues creo que también fue como algo más catártico, como para poder quizá plasmar algo ahí, uno propio, ¿no? Sobre cómo concibe todo lo de las emociones y algo así, no sé. Ok. Sí, yo le preguntaba a otro grupo, ¿hicieron un cuento para niños o para mujeres o para personas con riesgo de sufrir violencia? Y ya me decían que sí. Y yo les dije, ¿y alguien hizo para uno mismo? ¿Alguien tuvo esa idea de hacerlo para uno mismo? Y en el otro grupo me dijeron que no, pero pues qué bueno que en este grupo salió alguien que le salió así como catárticamente. Estuvo bien, César. Yo quiero participar, maestra. Cristian. Pues a mí me gustó y de hecho a mí me hizo remontarme a mi infancia cuando me contaban fábulas, cuando me contaban experiencias que disfrazaban con nombres y apellidos de vecinos o de otras cosas, pero al fin y al cabo me enseñaban algo. Me gustó mucho. Gracias. No, gracias a ti. ¿Y todos hicieron personajes de personas o pusieron
animales, como fábulas, como dice Cristian. Yo en mi caso sí puse como, bueno, como personajes fantasiosos. Ay, no te oí, César, déjame cerrar la puerta porque aquí está pasando un tren. Ok, Perdón. ¿Tú en tu caso sí pusiste qué? pues más bien como personajes fantasiosos. O sea, realmente no todos se basé como que fueran humanos. Ok, sí, aquí la compañera también dice que ya puso uno extraterrestre que llegó a la Tierra, algún dragón o algo así, ¿no? Pero está bien. ¿Y esta actividad qué les deja a ustedes? ¿Y en qué áreas les sirve? Dana de semidioses, muy bien. Yo le comentaba al otro grupo que esta actividad la puse nueva en la planeación de este año porque el semestre pasado yo les dejé a los grupos que tuve, les dejé un juego didáctico. Y también estuvo padre porque pues desarrollaron muy bien su juego didáctico, pero cuando ya luego se juntó con el juego didáctico de la Feria de la Paz, y entonces como que ya no le vi sentido como que tuvieran dos juegos didácticos. Entonces por eso se los puse como cuento. Y pues aprovechando el tema de las habilidades y competencias, pues ahí lo pusimos. Pero ustedes, cómo les forma profesionalmente o personalmente esta actividad? ¿Por qué un cuento? Yo creo que nos ayuda a que sepamos cómo decir de una manera más pedagoga, como más entendible esta cuestión que estamos viendo. O sea, no es lo mismo que ya está para un adulto, ¿no? De decirle, ay, es que estas son las emociones del circo. O sea, no. Porque pues no te va a entender ese tecnicismo, sino en decírselo en otras palabras. Ya sea, pues obviamente los niños pues es más entretenido en juegos o en cuentos, pero cuestión adulto como otros ejemplos donde podamos dar a entender nuestra idea de qué es lo que queremos transmitir. Ujú. Como la película de Intensamente, ¿no? Que a través de dibujos animados, pues te cuentan la historia de las emociones y de alguna manera, pues uno va, mientras la va viendo, va uno asimilando ciertas cosas que tienen que ver con nuestras reacciones emocionales, ¿no? Y le encuentras sentido y al final, pues le vas encontrando sentido a la tristeza, como que al principio de repente nosotros creemos que pues la única emoción por la que debemos de luchar en la vida, pues es la felicidad, ¿no? Y como que nos peleamos con el enojo o no reconocemos la tristeza o algunas otras emociones no le damos cabida. Pero finalmente ahí en la película pues le encuentran sentido a la tristeza y finalmente a todas las emociones, ¿no? Y es realmente de lo que se trata la educación emocional, que ustedes le vayan encontrando sentido a todas sus respuestas emocionales, que sepan que sirven para algo, pero que también ustedes tienen un papel aparte del que estamos desarrollando de manera personal, su vivencia personal en este taller. También tienen una obligación, nosotros tenemos la obligación de formarlos para el ejercicio profesional. Y entonces ustedes van a tener clientes, pacientes a diferentes edades que de repente pues tengan problemas emocionales, ¿no? Y de repente ustedes cómo pueden ayudarles. A veces la racionalización ayuda, o como por ejemplo en la terapia cognitivo-conductual, pues el que te hagas consciente de tus pensamientos y todo. Pero ahí también hay otras formas, hay otras técnicas y entonces ustedes están aprendiendo diferentes formas de llegarle a los clientes, ¿no? Y entonces a veces si ustedes le cuentan una historia al cliente, que finalmente parece ser que no tiene que ver con ellos, pero que sí, ¿no? Y entonces de una manera indirecta están trabajando un aspecto importante de su vida. Entonces eso es lo bonito de los cuentos, las metáforas. Y entonces saber quién quiere compartir con el resto del grupo su cuento, aunque sea una persona.
Yo elijo. Vamos a ver de los que ya están entregados. A ver. Este se me hace chistoso. A ver, Miguelito y Eustaquio. ¿Quién habrá escrito ese Es mi, cuento? yo lo escribí. A ver, Leti. No, a mí sí por el tiempo, así como que sí estuvo medio, apresurado, pero es una historia sobre un niño que hace berrinches, que su ira es un niño pequeño de 5 años, que sus papás lo ven y estos berrinches y pues tratan de que sea calmado, no los regañan tanto ni nada. A él le gusta ir mucho los fines de semana con su abuelita, la cual lo consiente mucho Oye, pero a y ver, juega. léelo como está aquí. A ver, échale así. Pero déjenme abrirlo, permítanme. Ajá. ¿Quieres? Ya lo tengo abierto. Si quieres, lo presento. A ver, cuéntanos un cuento. ¿Sí han ido a ver a los cuentacuentos? A las ferias que luego están en las ferias de los libros y todo eso. Sí, claro, hay uno muy bueno que es ay, se me fue el nombre, ahorita les digo el nombre que luego da en las salas, y es muy bueno con los cuentos. A ver, aquí está. A ver, aquí está la historia de Miguelito y Eustaquio. Válete. En algún lugar de la ciudad se encontraba Miguelito, un niño de 5 años, hijo único que vivía con sus papás, que le gustaba mucho ir al parque, comer y jugar en la tierra. Miguelito es un niño muy alegre, la mayoría de las veces, pero se enoja con facilidad y le cuesta trabajo expresar lo que siente. Sus papás son pacientes con él, entienden que es un pequeño y que es común que haga de vez en cuando berrinches. Los fines de semana Miguelito visita a su noni, como le dice de cariño a su abuelita. Le encanta estar en la casa de la abuela porque ella juega con él, le cuenta historias y dibujan juntos. Justo en uno de sus dibujos aparece Eustaquio, un amigo imaginario que es un pequeño mono que hace muchas travesuras. Un día Miguelito estaba muy enojado porque no le salía un dibujo como él quería, por lo que lo pintarrajeó la hoja y la hizo pedacitos. Tanto fue su enojo que se sentó en el piso y cruzó los brazos. Su noni se acercó a él y le dijo: ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan enojado? Debes tener paciencia y hacer las cosas con cuidado para que te salgan bien. A lo que él solo contestó con una mueca, arrugando la nariz. Noni insistió: ¿quieres contarme lo que pasa? Pero Miguelito solo se volteó y siguió molesto, por lo que su abuelita le dijo: esperaré a que te calmes y quizá quieras contarme cómo te sientes y podamos encontrar una solución juntos. En ese momento vio a Eustaquio y se le ocurrió decirle que podía contarle a él lo que pasaba para sentirse mejor. Y así fue. Miguelito le dijo a Eustaquio: ¿por qué no dibujo bien? Todo me sale mal. En ese momento Eustaquio se levantó de la hoja cobrando vida en la imaginación de Miguelito y comenzó a saltar por toda la habitación y tomó los lápices de colores de Miguelito y se puso a hacer dibujos en las hojas. Miguelito le dijo: hey, Eustaquio, con cuidado, vas a romper las hojas. ¿Qué te parece si dibujamos nuestro lugar favorito? El mío es el parque. Así lo hicieron, pero Eustaquio estaba tan emocionado que coloreó tan fuerte que rasgó la hoja y se enojó porque su dibujo estaba arruinado, por lo que arrugó la hoja, la hizo bolita y la tiró. Miguelito estaba terminando su dibujo del parque y le dijo a Eustaquio: mira, aquí están los juegos, mi pelota y estos circulitos son burbujas de jabón. Pero Eustaquio no le ponía atención, solo tenía cara de enojado y no le contestaba. Miguelito le preguntó: ¿y tu dibujo dónde está? Eustaquio señaló la bolita de papel. Miguelito dijo: ¿por qué lo hiciste? Pero Eustaquio se negaba a contestar hasta que le señaló dónde se había roto el dibujo.
Miguelito tomó la otra hoja y le dijo a Eustaquio, si te enojas, no te van a salir las cosas bien. Debes tener paciencia y hacer las cosas con calma. Te voy a ayudar a hacer de nuevo tu dibujo. En ese momento se acercó Noni y le preguntó a Miguelito, ¿te sientes mejor? ¿Quieres platicar? Y él le contestó, sí, solo déjame terminar de ayudar a Eustaquio con su dibujo porque se equivocó, se enojó, lo rompió y lo estoy enseñando a que si hace las cosas con calma y sin enojarse, le quedará muy bonito su dibujo. La Noni le dijo que sí, ella también podía ayudarlos. Miguelito le pasó un lápiz de color, mientras la abuelita le decía, está bien que nos sintamos enojados cuando las cosas no nos salen bien, pero es bueno que le contemos a alguien lo que nos pasa para que nos ayude a sentirnos mejor. Si nos calmamos y volvemos a intentar con paciencia, seguro lograremos que todo salga bien. Miguelito, que estaba sonriendo, le contestó, así como Eustaquio, que perdió su dibujo por enojarse y romperlo en lugar de pedir ayuda y volverlo a hacer. Muy bonito. Y lo bueno que lo hiciste rápido, dices. Sí, lo hice hoy, maestra. ¿Ya ve cómo nos pone de infarto? Yo les pongo, ya se los dejé desde hace una semana. El de infarto me estaba acordando ahorita que para mañana, Domingo, ¿no? Yo, tienen que entregar su planeación, ¿no? no, es que yo vi la liga el domingo, que lo había puesto el domingo. Sí, a mí también me pareció, no me Sí. pareció la semana pasada. ¿Y qué dijeron? Se acordaron de mí. Ya le dije que casi me da el infarto. Ok. Bueno, pero ven cómo sí saben trabajar bajo presión, sí saben, están aprendiendo a regular sus emociones, a canalizarlas, ¿no? Muy bien. Sí, ¿Y alguien que la haya hecho dirigido a personas en riesgo de violencia de género? ¿Qué emociones estarán ahí implícitas en la violencia de género? Imagínense un cuento para agresores. Estaría bien, ¿no? ¿A nadie se le ocurrió contarle un cuento a un agresor? Pues el mío no es tanto como violencia de género, pero es como violencia, se podría decir intrafamiliar porque se trata de una mamá y una hija. Ajá. Y este y la hija está empezando su carrera de modelo y su mamá le exige mucho. Ajá. Y esta chica conoce a la extraterrestre que le digo y se hacen amigas y se ayudan entre ellas, pero la extraterrestre tiene un poder pues especial de su planeta, que es ser empática, que te toca en cualquier parte, bueno, no en cualquier parte de tu cuerpo, pero por ejemplo en las manos y puede compartir tus sentimientos, o sea, si tú estás pues triste o enojado y ella te toca, ella también se puede enojar o se puede sentir mal. Y viceversa, o sea, si tú estás triste o te sientes mal, y necesitas, no sé, que te reconforten o algo así, ella te puede transmitir esa sensación de reconfort con su toque. Ah, ok, muy Y ya, interesante. y ya al final ayuda a la mamá de la chica, porque pues la mamá ¿cómo se puede decir? Pues la explota, o sea, la hace que le exige mucho de ella y nunca deja que ella exprese sus sentimientos de cómo se siente. O sea, de que tal vez si ni siquiera quiere ser modelo o que se siente muy presionada o muy mal, porque también es maltrato físico más y psicológico, porque pues la mamá le empieza a decir que le pone dietas muy estrictas, hace que entrene mucho, que haga ejercicio, pues para mantener la línea y cosas. Ah, ok. Muy bien. Y entonces esa habilidad del extraterrestre también le ayudó a la mamá. Ajá, o sea, ese era como el objetivo de que el extraterrestre había escuchado de la Tierra, de que los humanos pues eran poco empáticos, que eran muy indiferentes con los sentimientos de los de su alrededor, de su entorno. Entonces esta extraterrestre se empieza pues a interesar por la Tierra
y y pues hace lo imposible para ir. Y su mejor amiga es hija del gobernante de su planeta, entonces su amiga también está interesada en ir a la Tierra, pero porque había visto como archivos o fotos, videos de la Tierra de pasarelas de moda y así, y entonces la amiga estaba como muy obsesionada con eso de ser fashionista y cosas así, a pesar de ser un extraterrestre. Entonces, pues como las dos tenían esa meta de ir a la Tierra, una para ir a ayudar pues a las personas y la otra pues para ver ese tipo de cuestión de moda, la amiga le ayuda a pues a agarrar una nave y para irse a la Tierra. Entonces, pues ya llegan a la Tierra y conocen a esta chica y se hacen amigas y pues ya empiezan a darse cuenta de la situación que tiene. Y pero como que tardaron un poco en darse cuenta de la situación de la amiga porque la mamá, por ser tan restringida y tan exigente, casi no la dejaba salir. Entonces, pues, ellas nunca habían ido a su casa ni así y no conocían como muy a fondo su historia. Ya al final de la historia, la que era modelo las invita a una pasarela que va a tener en la noche. Para eso todo es en París, porque pues París es la capital de la moda. Y la amiga, la de fashionista, pues estaba muy emocionada porque iban a ir y no sé qué. Pero la que quería ayudar a la gente, pues estaba triste porque no había encontrado pues a alguien que realmente necesitara de su ayuda. Entonces, le dice la otra amiga que la pasarela, que no sé qué, iban a su casa y la mamá no estaba. Entonces, pues ahí es donde se empiezan a dar cuenta de la situación que tiene esta chica, de que su mamá pues no se preocupa por sus sentimientos, por lo que siente, no le escucha. Entonces, la extraterrestre empieza a explicarle toda esta cuestión de que vino a hacer a la Tierra y la empieza a ayudar, pero en ese momento llega la mamá y las corre y les dice que ya no pueden ir a la pasarela. Entonces, la amiga se pelea con la que quiere ayudar y le dice que por su culpa ya no van a ir a la pasarela, que cómo es posible que por qué quiere ayudar a la raza humana si de por sí siempre han sido así de indiferentes, pues de que no le prestan atención a sus sentimientos, a sus emociones y que pues nada más estaba perdiendo su tiempo. Entonces ya se van, bueno, se pelean, se van y la que quiere ayudar se va a la nave porque ya se quiere regresar a su planeta. Pero se da cuenta que vienen naves de su planeta pues a buscarlas porque pues ya se habían dado cuenta que no estaban. Y como su amiga era la hija del gobernador, pues peor. Entonces va corriendo por su amiga y le dice que vayan a la pasarela y ya van y ven a la chica y le explican otra vez y luego van a buscar a la mamá. Y ya llegan con la mamá y le hacen lo mismo que le hacen a la chica, de que pues con los poderes de la extraterrestre le ayudan a comprender que pues debe de ser más comprensiva, debe de ponerle un poco más, prestar atención a su hija, de no exigirle tanto y cosas así. Y en eso llegan los de su planeta y se las llevan y punto. Ok, pero ya hicieron su misión. Sí. Ok. Si ustedes le tuvieran que poner un título a su, bueno, ya sé que le pusieron un título, porque ahorita me estaba imaginando que podíamos hacer una recolección de todos los cuentos y hacer como según nos han contado que más adelante van a poner también esa opción ya en el instituto, que como para fomentar la escritura y eso van a buscar la forma de sacar editoriales o revistas también, tanto digitales como físicas. Entonces ahorita que me estabas contando, estaba yo pensando, como que son interesantes, como podría ser una recopilación de cuentos para trabajar emociones, pero ya ustedes ya le pusieron un nombre, pero si tuvieran que elegir su cuento para decir, porque yo he visto unos libros, de hecho tengo alguna bibliografía que dice cuento para trabajar emociones, y luego dicen para el enojo, o cuento para trabajar el desagrado, o cuento para trabajar la empatía. Cada uno de ustedes, ahorita los que ya hicieron su trabajo, me van a decir, van a reconocer la habilidad o la competencia que tratan de desarrollar con su cuento, ¿va? Porque si yo los tuviera que clasificar,
¿Qué le podría poner Fernanda a tu cuento? ¿Cuento para desarrollar qué? ¿O cuento para entender qué? ¿O cuento para reflexionar sobre tal emoción? Pues creo que el mío sería en reflexionar el trato que le dan a sus hijos o la atención de que no solamente, o sea, por ejemplo, no sé, un papá a un hijo hombre de que no eres hombre y no puedes llorar, porque eso no es de hombres. O, por ejemplo, una mamá con una mujer de que la chica le diga, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar ingeniería en mecánica y que la mamá empiece, no, es que esas cosas son de hombres, tú no puedes hacer eso, tú lo que tienes que hacer es estar en casa, cocinando, sería igual, muy dirigido como la violencia de género, tanto para hombres como mujeres, porque pues los hombres también la sufren, tal vez no tanto, pero sí también pueden ser víctimas. Y como que dejar en claro esta idea ya muy atrasada o muy antigua de que estas cosas son para niños y estas cosas son para niños. Entonces Y podríamos que, cuento para desarrollar la empatía entre padres e hijos, o de ujú, los padres hacia los hijos. sí, exacto. Ok, gracias, Fer. Leticia, ¿tú qué habilidad o competencia trataste de desarrollar en tu cuento? Pues es como manejo de emociones para pues enseñarle a un niño cómo manejar todas estas emociones que va empezando a sentir cuando son pequeños y todavía no diferencian. Ahí le iba a comentar, ya me acordé del nombre del cuentacuentos, es Mario Iván Martínez, que lo he escuchado y me gusta. Sí, 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 muy bueno para contar cuentos. Ok, aunque ahí hablas más del enojo, ¿no? Del enojo de tu personaje. Sí. Ok. Ariadna, tú ya entregaste tu cuento y qué habilidad o competencia tratarías de desarrollar en él. Dijo Ariadna. Ariadna, ujú. Entonces, sí, es que dije, ¿qué tal si me equivoco? Sí, ya la entregué. La emoción bueno, la habilidad es la empatía. La empatía en los personajes. Yo creo que esa es la principal que yo manejo. Ok. César, tú. Pues ahí no sé, lo estoy reflexionando, pero pues yo creo que también es como la empatía, pero también hacia uno mismo, como el autoconocimiento de poder identificarse con ciertas emociones, porque pues yo hablo como de tristeza y hasta de amor, ¿no? Y de Ujú. felicidad. Entonces, pues yo creo que sería como la capacidad de autoconocerse y reconocer lo que uno está sintiendo. Ok. Alex, Iram, ¿qué habilidad o competencia desarrollas intentas desarrollar en tu cuento? Yo creo que la empatía, pero también el liderazgo y la iniciativa y el optimismo, que fue creo que lo que vimos en la clase pasada. Ok. Elizabeth, Sí, profesora, yo creo que el mío hablaría de un poquito de la empatía y pues es que por lo que yo escribí, creo que también va un poquito del lado de eh, es que no sé si está bien fundamentado, profesora, de la agresión, de género, por lo que habla de las parejas. Entonces, creo que es empatía, la igualdad de género, o la violencia de género, perdón, y el hacerle sentir a los niños, o sea, a base de emociones, que no cualquier persona puede estar sobre ellos si ellos son diferentes. Entonces también podría hablar de cualidades. ok. No sé si estoy correcta, porque habla como que de 3, 4 situaciones diferentes. Vas llevando así como que al personaje por varias situaciones. Así es. Ok. Erika, Pues trabajo más la empatía en el cuento. ok. Dana,
Pues es que no sé bien cómo ponerlo, pero creo que sería más como el controlar la ira o como esos impulsos de ira que luego uno llega a tener cuando hay violencia. Y bueno, sería como el autocontrol más bien de las emociones. Ok. Mariana, Yo creo que, bueno, con respecto a mi cuento, creo que es tanto empatía como eh, ay, se me fue. Ay, bueno, cuando responsabilidad, porque en mi cuento yo hablé así como de una familia que obliga a la chica a andar con una persona, pero al final se dan cuenta que ella pasa por muchas situaciones con esta pareja y, y, eh, y los papás regresan, pero viendo la situación. Entonces yo digo como responsabilidad, porque para empezar aventaron a la muchacha así sin saber qué es lo que le podía pasar, y eh, empatía porque no se dieron cuenta de que si hubiesen sido ellos, qué es lo que hubieran hecho, ¿no? O qué es lo que hubieran opinado si sus papás les hubiera dicho igual lo mismo, de te tienes que juntar con esta persona y aunque estés así, o sea, debes de estar ahí. Es más empatía y responsabilidad. ok. Francisco Javier, Yo creo que mi cuento hablaría más de la frustración, en cómo lidiar con ella, y sobre todo para que la frustración no nos haga tomar decisiones que nos lleguen a perjudicar en un futuro. De eso hablaría mi cuento. ok, gracias. Monse, si ya entregaste tu cuento, ¿qué habilidad o competencia estás tratando de describir o de desarrollar con él? Ok, bueno, entonces vamos a regresar al tema de las competencias. Ok, gracias, Monse. Vamos a regresar al tema de las competencias. Ay, pero esta no es mi presentación. ¿Cuál sería la diferencia entre una habilidad y una competencia? Que la habilidad es una herramienta o es un factor que nosotros nos dedicamos o nos esforzamos por realizarlo, por aprenderlo y por actuarlo. Y la habilidad es con algo que ya nacemos y se nos facilita más para poder crear o recrear las cosas. Es que fíjense, a veces nos hacemos bolas, ¿no? Porque dijiste 2 veces habilidad. La Ay, habilidad, perdón. porque te referías a la capacidad. Sí, Entonces, era capacidad la segunda, profesora. ajá, entonces la habilidad es esa capacidad que es estimulada para desarrollarla, ¿no? Y la competencia es ese nivel de perfección que ya logramos de la habilidad, ¿va? Entonces, cuando Daniel Goleman habla de competencias, habla a veces indistintamente de habilidades o competencias y dice que para tener mejor inteligencia emocional, pues debemos de desarrollar la conciencia emocional. Ujú.
Y luego la regulación emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Entonces, de estas habilidades que maneja Goleman, por ejemplo, si yo les pusiera a ustedes a que ustedes autoevaluaran ese tipo de habilidades en ustedes mismos, ustedes tendrían que hacer como dice el compañero, tendrían que trabajar en el autoconocimiento para reconocer a qué nivel de conciencia emocional tienen. Ajá. ¿Y qué es la conciencia emocional? Es darte cuenta de las emociones que están pasando a lo largo de tu día, ¿sí? Y además las circunstancias que están alrededor de esas emociones, por ejemplo, dónde las sientes, cómo las sientes, cómo se llama eso que sientes, qué puedes hacer con eso que sientes y también tomar conciencia de las emociones de los demás, porque si tú notas y tomas conciencia de las emociones de los demás, entonces eres capaz de adecuar tu conducta a esa emoción, ¿no? O sea, si tú ves a una persona irritada, tú tomas conciencia de que la otra persona está irritada y entonces tú manejas una emoción que contrarrestre esa emoción de irritación y no que la exacerbe, ¿no? Entonces, por eso aquí habla él, es una habilidad, tomar conciencia de las emociones es una habilidad que se puede convertir en competencia, ¿ok? Entonces, si yo les dijera a ustedes que hicieran una autoevaluación, ¿a qué nivel ustedes están siendo ya más conscientes de sus emociones? ¿Han mejorado, siguen estando en el mismo nivel de inconsciencia o ya van progresando en esa habilidad de tomar conciencia de la emoción, de su importancia, de lo que la provoca, de cómo reacciona, de su tamaño, intensidad y de cómo también pueden trabajar en regresarla a un lugar más seguro? ¿Tendrían un nivel bajo, medio o alto de conciencia emocional? Yo creo que yo voy en un nivel medio, profesora. Ok. Y el tomar conciencia, pues ya te hace que vayas evolucionando, ¿sí? Porque ya pasaste del nivel en el que eres inconsciente, que reaccionas por reaccionar, que ya no te das cuenta por qué lo hiciste y cómo lo hiciste, ya lo hiciste. ¿Ah? El tomar conciencia es como, incluso aunque haya sido a destiempo, a veces ya en competencia emocional es hacerlo en el momento, pero en habilidad es como darte cuenta aunque haya pasado el evento. O sea, dices, ya tomo conciencia de lo que hice y cómo lo hice y de cómo lo quiero volver a hacer en otra ocasión, ¿sí? Es como tomar conciencia también de las consecuencias de tus reacciones. Ujú. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ir tomando cuenta de en qué nivel estamos en esas habilidades y entonces si tú te das cuenta que te cansas mucho al correr, que nada más corriste para alcanzar el camión y ya te cansaste, entonces tomas conciencia de que tu condición física es muy baja, ¿no? Y entonces tomas conciencia de eso y dices, bueno, voy a mejorar mi condición física porque no me puedo cansar nada más por subir las escaleras de mi trabajo. Entonces tomas ya la iniciativa de mejorar esa habilidad, ponerte a caminar un rato más, subir escaleras como un programa para que tú ya después digas, ah, ya estoy mejorando mi desempeño físico. Así también con las emociones. Tomo conciencia del nivel en el que están para poder practicarlas y mejorarlas, ¿va? Entonces, el primero que menciona Goleman es la conciencia emocional. Después, otra habilidad es la de regulación emocional, que cuando hablamos de regulación emocional decíamos, es esa capacidad que yo tengo para que ya que pasé la conciencia emocional, ya reconocí la emoción que tengo, ya reconocí mi reacción, ahora la regulo, ¿sí? La regulo y entonces la dejo que se manifieste, pero a un nivel que sea saludable para mí o para mis relaciones o para mi entorno. Porque a veces esas explosiones emocionales lo que hacen es dejarnos con un sentido de culpa, dejarnos con un sentido de enojo o también dejarnos con problemas en las relaciones con los demás porque perdimos la paciencia o perdimos el autocontrol y dijimos cosas de las que después nos arrepentimos, ¿no? Entonces, tomar conciencia de cómo tú puedes aprender a regular. Esto es muy importante, que ustedes sepan que está en sus manos aprender a regularlo. Y eso tuvieron que trabajarlo en el cuento, o sea, que el personaje aprendiera eso,
¿no? Como lo hicieron en el cuento el niño, ¿no? De Miguelito. O sea, Miguelito a través de la presencia del otro, del monito, él aprendió que él podía regularlas en sí mismo y a enseñarle al monito a regular esa emoción que estaba sintiendo. La emoción en sí no es mala, aquí lo que hay que hacer es aprender a qué hacer con ella. O en el caso también del extraterrestre, aquí el extraterrestre de ese cuento que nos contó la compañera, aquí lo que nos hace el extraterrestre es ser parte de esa regulación. Nada más que aquí nos están mostrando que es una regulación externa. Él nos transmite a través de su presencia esa nivelación de la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, conforme a eso, a lo mejor aquí podríamos ya pedagógicamente hacer que cuando el extraterrestre se va, pues le deja algo, le deja un aprendizaje a la persona, a la chica con la que estuvo conviviendo, le deja un mensaje a la mamá de que algo de él se queda en ellas, ¿no? O sea, que ya no tendrían que esperar a que él estuviera para realizar esa magia de poder transmutar esa emoción que están sintiendo, sino algo de él queda en estas personas como un aprendizaje que puede desarrollarse en esa habilidad de tomar la responsabilidad sobre las propias emociones. Ujú. Y luego otra habilidad que pone aquí es la automotivación. Ujú. Tenemos esa capacidad de desarrollar habilidad para automotivarnos a mejorar emocionalmente, para automotivarnos a mejorar socialmente, ¿sí? Que esa motivación a veces no va a venir del exterior, o a veces sí va a venir del exterior, pero va a venir de una manera condicionada. Entonces, en la medida que yo la tomo dentro de mí, pues la tomo como una automotivación que va a ser a mi ritmo, respetando mis propias necesidades y mis propias maneras de expresar la emoción, porque acuérdense que decíamos, la emoción tiene un correlato personal. Cada persona responde de diferente manera su emoción, o sea, su emoción de alegría es diferente entre una persona y otra. Ajá. Entonces, cuando yo desarrollo esa habilidad para automotivarme, pues yo estoy tomando las riendas de mi vida, porque no necesito que venga mi jefe a motivarme a que llegue temprano a trabajar, o no necesito que llegue la maestra a motivarme que haga el trabajo, que entregue la tarea a tiempo, o no necesito que me motive mis padres para que yo termine la licenciatura. O sea, aquí la automotivación es tomar esa rienda de motivarme a hacer el cambio que yo quiero hacer de mis emociones, del manejo, del conocimiento, de la regulación, ¿sí? Entonces, otra habilidad es la empatía, que es la capacidad de tomar en cuenta a los demás, de la vida emocional de los demás, que no solo yo tengo vida emocional, que también los demás tienen una vivencia emocional y que yo puedo aprender a ajustarme. No ajustarme en el sentido de dejar de darle importancia a mis emociones o no ajustarme en el sentido de negar mis emociones para que los demás estén bien, porque eso es lo que a veces entendemos por empatía, ¿no? Para que no se enoje mi mamá o para que no se enoje mi pareja, yo voy a hacer esto. Modifico mi comportamiento. No se trata de ese tipo de respuesta, sino se trata de notar la emoción de los demás y entonces yo desarrollar una emoción que sea empatice con esa emoción y entonces pueda trascender la emoción original que tenía la otra persona y que podamos establecer un buen nivel de contacto. Ujú. ¿Sí más o menos queda claro eso de la empatía? Sí, profesora, gracias. Ok. Y por último, las habilidades o competencias en habilidades sociales, ¿sí? Que entonces yo vivo en un entorno social donde me voy a desarrollar con otras personas y entonces voy a utilizar esas emociones para mantener unas relaciones armónicas con las demás personas, ¿sí? Establecer esa habilidad, que a la vez a nosotros decimos, es que yo no soy bueno para hacer amigos, ¿no? O yo no soy bueno para mantenerlos, o no soy bueno en una relación de pareja, ¿no? O no soy bueno para integrarme a los grupos de personas. Pero ¿por qué no eres bueno? ¿Por qué no eres buena?
porque seguramente hay emociones ahí que te están estorbando para que tú puedas desarrollar esa habilidad. Entonces, eso volvemos a la conciencia emocional cuando tú te das cuenta y además también tomas conciencia emocional sobre tus propias capacidades. Todas las personas somos capaces de desarrollar habilidades sociales, todas. Unas en mayor grado, unas con mayor facilidad, pero todas podemos relacionarnos con otras personas. Pero a veces no le ponemos el empeño suficiente que requiere aprender una habilidad social, así como aprender la bicicleta o aprender a manejar. A las habilidades emocionales no les ponemos esa misma atención. Y luego tenemos las competencias que habla Rafael Vizquerra, y aquí yo le quiero que pongan un poquito de atención en esto, porque ustedes más adelante, en una de las tareas finales, van a hacer déjenme ver, aquí lo tengo. Sí, en la tarea 7 va a ser un programa de bienestar en el cual ustedes van a tener que desarrollar actividades específicas de cualquiera de estas áreas que les vayan y que les conduzcan a tener competencias para la vida, que ustedes aprendan a vivir la vida. ¿Sí? Entonces, por eso Rafael Vizquerra dice, bueno, tenemos competencias emocionales de varios tipos y él las engloba en 5 áreas. Igual como Goleman, la de conciencia emocional, tomar conciencia de mis emociones, del clima emocional que a veces hay en un espacio específico como la familia, el trabajo, la escuela, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que hay emociones en un entorno social. Ajá. Entonces, tomar conciencia de la existencia, de qué las mueve, qué las produce y cómo se expresan. Y después, igual habla de regulación emocional, aprender a manejar esas emociones, pero ya a un nivel más elevado. Acuérdense, la competencia es un nivel más elevado de desempeño. Uh-huh. Después dice él, bueno, una de las competencias es autonomía emocional, que significa que nosotros nos convirtamos en personas autónomas. Así como somos autónomas para vivir nuestra vida o ser autosuficientes económicamente, también imagínense un lugar, un país o una ciudad o un planeta donde las personas tomen esa autonomía emocional sobre sí mismas, sobre su vivencia emocional. Y entonces, ¿qué? Para que yo tenga, este está muy interesante porque imagínense, para que yo me vuelva autónoma, o sea, que yo ya no dependa de los demás para que mi emoción fluctúe hacia arriba o hacia abajo, entonces yo voy a tener que trabajar en estas habilidades, en estas áreas, para que yo pueda conseguir en algún momento ser autónomo emocionalmente. Entonces yo necesito desarrollar mi autoestima, porque una persona con una autoestima adecuada, pues va a ser más independiente que una persona con autoestima baja, que va a ser más dependiente, más codependiente de otros, ¿no? Para mantener su estabilidad emocional. Una persona con autonomía emocional tiene que trabajar en su automotivación, pero porque sí misma decide automotivarse en ciertas áreas de su vida. Una persona autónoma también toma una actitud positiva ante la vida. ¿Sí? Aprende a cambiar esa actitud positiva porque sabe los beneficios que en un momento dado puede darle esa actitud positiva. También toma responsabilidad sobre sus acciones, sus emociones, sus sentimientos, sus respuestas, sus impulsos. Y también realiza un análisis crítico, en el sentido de crítico para saber en qué áreas puede mejorar. Y también sabe pedir ayuda, o sea, es autónoma, pero también sabe que en un momento dado buscar ayuda no es un signo de dependencia o de inferioridad, sino es un tema que tiene que ver con reconocer que no tenemos que saberlo todo. Y entonces yo busco ayuda para seguir manteniendo mi autonomía. Y también buscar ese nivel de autoeficacia, ¿no? Volvernos eficaces en eso que hacemos.
y desarrollar factores de resiliencia, aprender a resistir, pero no resistir desde esa parte donde soy fuerte y resisto y no siento nada, sino resistir en el sentido de, este término, acuérdense, de resiliencia viene desde la ingeniería, donde dicen que el asfalto es resistente porque permite mantenerse firme en situaciones de tráfico intenso. Entonces la resiliencia habla de eso, de que yo me mantenga flexible, resistente y adaptable pese a las circunstancias negativas que pueden estar viviendo o pasando en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, este es una de las competencias que maneja Rafael Vizquerro. Y después habla de la competencia social, también ya tomada en cuenta por Goleman, y pues habla de que nosotros tenemos que aprender a desarrollar habilidades sociales como la comunicación, como la asertividad, como el aprendizaje para solucionar conflictos y las actitudes prosociales que tienen que ver con tomar en cuenta al otro como un ser humano que es de igual de importante que yo y que podemos trabajar en comunicación, en compañía, para resolver problemas comunes. Entonces, esta parte de la competencia social y por el otro, las competencias para la vida, que sobre este es el que nos van a tener que trabajar, chicos. ¿Qué tipo de habilidades, qué tipo de conciencia emocional, qué tipo de competencias sociales van a tener que hacer en un programa de trabajo? Y ahora sí que se los aviso desde ahorita para que no digan que les voy a avisar a la mera hora. Ese trabajo lo van a entregar el 23 de noviembre, ¿sí? Entonces tienen ahorita un poquito más de un mes, bueno, un poquitito más de un mes para desarrollarlo poco a poquito. ¿Cómo puedo yo entrar para desarrollar un programa de bienestar? Yo, para mí mismo, ya todo este trabajo que hemos hecho de las emociones, de reconocer mis habilidades, en dónde me falta, en dónde me sobra, en dónde estoy bien, y después aprender a yo usarlos para tener una buena vida, para estar a cargo de mi vida, para tener una vida con bienestar, pero bienestar emocional, no solo bienestar físico, no solo bienestar económico, sino bienestar en general, que yo me sienta a gusto con lo que soy, con lo que hago. Y todas esas habilidades o competencias emocionales que van a tener que usted planteármelas como en un programa, como dijeran, maestra, yo en este programa voy a tener esta meta, voy a hacerlo de esta manera y voy a trabajar de esta manera para lograr que yo tenga esos comportamientos que se adapten a los desafíos de la vida y que yo sea capaz de facilitarme experiencias que me den bienestar y que yo sea capaz de fluir con la vida. Entonces, por eso les quería enseñar esta diapositiva para que ustedes finalmente tomaran esa participación ya desde ahorita para empezar a hacer su programa de bienestar. ¿Quién iba a decir algo? Es que oí como que mientras yo estaba hablando que ahí se oyó una voz, pero no supe si querían participar. Quería yo nada más que le estaba diciendo que gracias por la fecha, maestra. Ok. Bueno, entonces así está esto. ¿Cómo ven? ¿Les queda claro el tema de habilidades y competencias o todavía les cuesta trabajo entenderlo? ¿Podrían repetir la definición de habilidad? La habilidad es esa, decíamos, es esa capacidad que nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo para desarrollar un mejor desempeño en esa área, ¿sí? Entonces, habilidad, aquí déjame ver cómo lo tengo aquí definido. Dice aquí capacidades estimuladas
para enfrentar fenómenos emocionales propios y ajenos. ¿Sí? Entonces acuérdese lo que dijimos aquí, el ejemplo. Tú naciste con una capacidad para hacer ciertas cosas. Ustedes tienen capacidad para manejar sus emociones, pero tienen que perfeccionar esa capacidad para hacerla pues más útil. ¿Sí? Entonces tienen que practicar y practicar para volverse hábiles en algo que ustedes quieren desarrollar de mejor manera. ¿Sí? La práctica hace el maestro, entonces a la medida que ustedes practiquen, pues van a tener mejor habilidad. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, vamos a la actividad 4. La actividad siguiente se llama técnicas de expresión emocional. Dice investigación y exposición ante el grupo de técnicas de expresión emocional. Este trabajo va a ser por equipo, entonces vayan buscando una persona para hacer equipos y ustedes pueden empezar a buscar cómo van a expresar, cómo pueden expresar las emociones de manera creativa, de manera saludable y lo van a hacer ante grupo, uno frente al otro. O sea, uno va a ser como, por ejemplo, si uno fuera el terapeuta y el otro tuviera un problema de autocontrol emocional, ¿cómo le enseñarías a que regulara sus emociones? A que las expresara, porque son técnicas de expresión, ¿va? Pero se los voy a escribir al ratito. Pero se los adelanto por si luego, como dicen, me retraso en la subida de la actividad. Vayan haciendo equipos y vayan buscando información sobre expresión emocional, ¿va? Sí, maestra. Bueno, cuídense mucho, nos vemos la próxima y dejen su comentario final en el tablón. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, profesora. Gracias, profesora. Bye.